Muy bien, buenas tardes. Hoy día nos vamos a ocupar de una de las alteraciones más frecuentes que hay en las enfermedades de las glándulas, ¿no? En este caso, de la glándula tiroides, como van a ver, es una glándula que se encuentra ubicada en la garganta hacia los lados y que la podemos apreciar cuando se deglute la saliva. La siguiente, por favor. Entonces está situada en el tercio inferior del cuello, es fácil de ubicar. A simple vista no se va a ver. Generalmente se puede observar cuando ustedes en el examen le piden que degluta la saliva, ¿no? O le dan un vasito de agüita y le dicen que pase el agua. En ese momento sube la garganta y vamos a observar la glándula, sobre todo si está crecida con mayor facilidad. Constituida por dos lóbulos ubicados a los lados de la tráquea y que tienen una unión al medio que se llama el istmo, ¿no? La función, esta es una glándula importante porque tiene que ver con el metabolismo, aumenta el consumo del oxígeno, regula el metabolismo de los hidratos de carbono, ¿no? O sea, es una función importante para lo que es el aprovechamiento energético del organismo. Crecimiento y maduración normales, desarrollo y formación del sistema nervioso central. La siguiente, por favor. Lo que ustedes van a ver generalmente como función del órgano de la tiroides, de esta glándula, es, por ejemplo, en el tejido del corazón, tiene un efecto cronotrópico, aumenta afinidad por este tipo de hormonas. En el corazón también es sinotrópico positivo, ¿no? Entonces también aumenta la respuesta a la sensación del calcio, aumenta la producción de cadenas pesadas del miocino y tiene que ver con la actividad del miocardio, ¿no? Entonces, por eso es que en algunas patologías de la tiroides vamos a tener dos alteraciones, la taquicardia, ¿no? Y la bradicardia. Entonces, la taquicardia vamos a observarla por encima de 90 latidos por minuto. Entonces, el paciente que les dice que presenta palpitaciones, entonces ustedes le toman el pulso, ¿no? O auscultan el latido cardíaco, y este es mayor de 90, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a tener una alteración de la glándula tiroides que se llama el hipotiroidismo, ¿no? Y cuando ustedes tomen el pulso y vean que el pulso está menor de 60 o de 70, van a ver también que hay alteración de la función de esta glándula y esto se llama hipotiroidismo. Indudablemente vamos a después ver que se encuentra asociada cada patología a diferentes trastornos más asociados a la disfunción de esta glándula. En el tejido adiposo se produce el catabolismo como acción de esta y por lo tanto es la lipólisis. Por eso es que en los pacientes que tienen una función tiroidea aumentada, las personas son delgadas, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Los hipertiroideos son delgados, son muy hiperkinéticos, todo eso. En cambio, en el caso del hipotiroidismo, los pacientes son con tendencia a la obesidad, ¿no? A nivel del músculo se produce una degradación cuando hay aumento de la hormona, ¿no? Entonces son personas delgadas, flacas, ¿no? A nivel del hueso tiene que ver con crecimiento y desarrollo esquelético normales. Si es que hay patología temprana, va a alterar la forma simétrica del organismo. En el sistema nervioso, desarrollo encefálico normal, puede crear pues enfermedades también de tipo neurológicas. En el intestino aumenta la velocidad de absorción de los hidratos de carbono. Las lipoproteínas, estimulación de la formación de la LDL, que como ustedes van a ver y ya estarán viendo, también es una
grasa, una lipoproteína que produce daño, ¿no? Y otras también aumenta el consumo de oxígeno hasta fluidos metabólicamente activos. El paciente que tiene hiperfunción de la glándula tiroidea es una persona que se siente calórica, ¿no? Se quita la chompa, todo eso, porque hay un hiperconsumo. En cambio, en el paciente que tiene disfunción de esta glándula, al contrario, se va a aumentar más rápido el calor porque siente frío, ¿no? Y ustedes al examen ya están observando, ¿no? Recuérdense que el examen tiene 4 etapas. ¿Cuáles son las etapas del examen físico? ¿Te acuerdas? Sí, inspección, palpación, percusión y auscultación. No, siempre que ustedes de entradita ven al paciente y le van a hacer una inspección, ya ustedes pueden estar pensando en qué problema está causando, ¿no? Muy bien, la siguiente, por favor. Y como estábamos conversando, una de las alteraciones más frecuentes de esta glándula es el hipertiroidismo. Entonces, causado por exceso de la hormona tiroidea, proviene de una mayor síntesis, secreción hormonal de la tiroides, y la tirotoxicosis cursa con un exceso de hormonas tiroideas independientemente de su origen exógeno o endógeno. Entonces, esta alteración de la glándula nos va a dar ciertas características funcionales que tienen que ver con el examen físico de la persona. Tenemos algunos procesos que ustedes lo van a ir viendo, por ejemplo, como causa enfermedad de Graves-Basedow, el bocio multinodular tóxico, adenoma hiperfuncionante tóxico, enfermedad Plumber, tiroiditis subaguda de Kerrain, tiroiditis crónica de Hashimoto, tiroiditis facticia y otras. Y esto lo van a ir viendo cuando vean el paciente, ¿no? Que viene con crecimiento de las glándulas tiroides, ¿no? Y disfunción de su comportamiento. La siguiente, por favor. En la enfermedad de Graves-Basedow es muy característica, ¿no? Es un paciente que bueno, se produce por un trastorno autoinmune, ¿no? Anticuerpos estimulantes. Y por ejemplo, es más frecuente en las mujeres con un porcentaje de 5 a favor de la mujer y 1 del varón, ¿no? Entonces, la característica clínicamente, físicamente del paciente es primero con un bocio, ¿no? Con el crecimiento de la glándula en forma difusa, homogénea. Segundo, lo más importante, la oftalmopatía, ¿no? Entonces, es el paciente que viene con los ojos saltones, ¿no? Entonces, justo hay un colega que es endocrinólogo, pues si hace un gesto y se le salen los ojos, ¿no? Entonces, fácil, ya nunca se van a olvidar de ese signo de proceso. La dermopatía infiltrativa, que es el exedema pretibial. En la zona pretibial hay aumento del tejido celular subcutáneo y van a observar como una característica de este proceso. En la hiperfusión con exceso de producción de hormonas tiroideas, hay hiperplasia de la glándula, hay metabolismo celular basal acelerado con exceso de producción de energía y calor. Es el paciente que lo ven que está caminando por acá, por allá, ¿no? Que habla rápidamente, ¿no? Que quiere que las cosas salgan rápido, ¿no? Pero es una persona delgada, ¿no? Tiene un estado hiperdinámico, ¿no? La siguiente, por favor. Entre los síntomas, para que ya lo vayan ordenando: intolerancia al calor, sudoración excesiva, astenia. ¿Quién me puede decir qué es la astenia? La astenia es cuando ustedes, por ejemplo, se levantan de la cama y no quieren hacer las cosas, ¿no? No tengo ganas, ¿no? Sienten una debilidad, ¿no? Pero tienen que venir acá a la universidad, entonces se olvidan de su cansancio y vienen, ¿no? En cambio hay otro que también tiene esa sensación,
pero el momento que quiere hacer las cosas no puede, ¿no? Hay una debilidad real, ¿no? Y esa es la dinamia. Entonces es la diferencia entre astenia y dinamia, ¿no? Estos pacientes son astenias. Hay pérdida de peso con apetito normal, conservado. Esa persona que de repente les dice, he empezado a perder de peso de un momento a otro, ¿no? Y el promedio de edad de inicio de estos síntomas puede ser a partir de los 22, 23 años de edad, ¿no? Hay también nerviosismo, ansiedad y aumento del deseo de descansar, ¿no? A nivel cardiovascular, disnea de esfuerzo. Y el paciente le va a decir, siento palpitación, ¿no? Porque ese corazón late fuerte. A nivel digestivo puede estar asociado a diarreas, ¿no? A nivel genitourinario, en el caso de la mujer, oligomenorrea o amenorrea, o sea, hay una alteración en la función del aparato genital femenino a nivel de las secreciones hormonales. Entonces, ya por ahí ustedes van a ir tipificando con estos síntomas que puede ser debido a una alteración de la glándula tiroides, ¿no? La siguiente, por favor. Y hacen el examen físico. Entonces, en la inspección general, ¿no? En la observación general, ¿qué van a ver? Paciente nervioso, inquieto, con taquilalia. ¿Qué es la taquilalia? Es aquella persona que habla de aporreta, o sea, seguido, no les deja hablar y se entrecruzan las palabras rápido, ¿no? Esa es una de las características importantes. Tiene una facies característica de exoptalmos. ¿Cómo podemos medir el exoptalmos? ¿Les han enseñado algo cuando han hecho ojos? Entonces se pone una reglita en la mitad de la ceja con la mitad del pómulo. Y normalmente el ojo debe estar de esa línea un poquito a la línea o un poquito más adentro, ¿no? Cuando ya sobrepasa eso, ya estamos en el exoptalmos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Tiene dedos el palillo de tambor, ¿no? Que es la acropaquia tiroidea, también se da por un problema de hipoxemia, ¿no es cierto? Vamos a encontrar una taquisfignia, puede haber arritmia cardíaca, ¿no? Puede haber aumento de la tos y de la diferencial, peso, disminución del peso habitual, ¿no? Entonces, acuérdense que siempre va a haber un problema de que con ese estado de hipernerviosismo, de estar caminando, de estar activo, va a haber pérdida de peso, ¿no? Por más que quiera, dice yo como, pero no subo el peso, ¿no? Que van a ver la diferencia con el otro tipo de alteración, que come y rápido se engorda, ¿ya? Entonces, ahí viene una característica del examen general. Si ya no vamos a piel y janeras, es una piel fina, ustedes van a ver cuando le hagan el examen, es una piel como, lo dicen, como la piel del bebé, ¿no? Bien finita, así fácil de tocar, deprimir, ¿no? Y también es caliente, húmeda y untuosa, ¿no? Hay una sudación excesiva, presente el mixedema pretibial, y las uñas son blandas, friables, puede haber onicolisis, ¿no? Que es la ruptura de las uñas espontánea, ¿no? O sea, no hay una cosa que es traumatismo, pero ya al pequeño compromiso se rompe, ¿no? Y la uña se despega de la piel, ¿no? Fácilmente. La siguiente, por favor. Inclusive los papás llegan a renegar cuando dicen cómo se está comiendo las uñas, está sacando es una alteración de la función hormonal. El sistema osteoarticular también disminuye la disminución de la fuerza muscular, que es el signo de Plumberg. Incorporándose de la camilla sin apoyarse en su mano, le dicen que se incorpore y va a haber debilidad muscular,
La mayoría de ellos tienen que apoyarse los hechos para poderse sentar, ¿no? Pero los que están dentro de lo normal no van a poder hacer. A nivel de la cabeza ya hemos visto el exoptálamos, ahí se ve la imagen, cómo se observan los ojos proyectados, ¿no? Inclusive hay una separación de la visión del ojo a nivel de la midriasis, que es más pequeña, y el ojo se encuentra grande con una esclera más grande, ¿no? Entonces es lo que vamos a poder observar. Retracción del párpado superior, signo de von Graeber que acompaña el movimiento del ojo, deja una banda en la esclerótica, ¿no? Que es la oftalmopatía baseroviana. Signo de Darling, aumenta la hendidura palpebral y hay asinergia palpebral al seguir con la mirada, ¿no? Entonces le dicen que siga y el ojo no va a seguir rápidamente, va a demorar en hacer el seguimiento. La siguiente, por favor. Hay también congestión ocular, se puede haber conjuntivitis porque al estar tanto tiempo abierto el ojo se va a congestionar, ¿no? Entonces es difícil, fácil de que pase. Va a haber epífora. ¿Qué es epífora? Incremento del lagrimeo, ¿no? Entonces, el paciente no es que llore, ¿no? Sino que hay una hipersecreción y eso lo va a presentar con facilidad, ¿no? Ahí parecen los músculos oculomotores, por eso es que hay esa disminución de movimiento. Puede haber diplopía de los objetos. ¿Qué es diplopía? Cuando ven en la imagen, pero en doble, ¿no? Como que está repetida, ¿no? Como que se ha colocado, por ejemplo, un lente y ve, en vez de ver a una persona, ve doble, ¿no? Está separada, ¿no? Hay también disminución o pérdida de la agudeza visual y en este caso la oftalmopatía es el 80%. La siguiente, por favor. A nivel de cuello vamos a encontrar el bocio, que es el crecimiento de la glándula tiroides, ¿no? Es una superficie lisa, generalmente es indolora, de consistencia blanda o firme. Hay frémito y soplo continuo o sistólico, ¿no? Entonces, esto ustedes van a primero palpar y van a ver cómo la arteria produce un pasaje con un frémito de la sangre en la sístole, ¿no? Lo ponen ahí y ustedes van a sentir en qué momento está pasando la sangre. Y después, si le auscultan, ¿no? Ponen el estetoscopio en la zona de la glándula, van a encontrar un soplo, ¿no? Entonces, este es un examen importante que les permite ver que esa glándula es una glándula hiperfuncional. La siguiente, por favor. Entonces, acá vamos a ver, ¿no? La palpación, que es caliente húmeda, adenopatía y simódulo puede haber, en la auscultación soplo-tiroideo. Y para poder palpar el crecimiento de la glándula, ustedes por la parte de atrás hacen la maniobra de Kervain, ¿no? Se ponen así y le dicen pasa saliva y van a ver cómo se eleva sus manos, ¿no? Porque la glándula va a producir. También en la maniobra de Crille también vamos a poder ver cómo se separan los dedos, ¿no? Al momento de que pasa la saliva. Y en la maniobra de Hanley, al costado de esto también vamos a observar el movimiento cuando pasa la saliva. La siguiente, por favor. En el aparato cardiovascular, zona de máximo impulso, ¿no? Es intensa, taquicardia, puede ser irregular, y el paciente con cierta frecuencia les dice que presenta palpitación, ¿no? Está sentado, no ha hecho actividad, no ha corrido, de repente está sintiendo palpitaciones.
Entonces el paciente dice, pero ¿por qué si no he hecho actividad? ¿No? Sino que por la función de la glándula de las hormonas está haciendo una taquicardia funcional. Puede haber un soplo sistólico funcional por el estado hiperdinámico, puede ser también a nivel de pulso, puede ser saltón o arrítmico, ¿no? Porque puede llegar a la FEA. ¿Qué es la FEA? Ya lo viste muy rápido, ¿no? La fibrilación auricular. ¿Y cómo se dan cuenta que el paciente tiene una fibrilación auricular? Tienen que hacer un examen compuesto, ¿no? Le toman el pulso y le auscultan el corazón, ¿no? Generalmente la frecuencia cardíaca es mayor y el pulso es menor, ¿no? Entonces eso les indica que hay un trastorno de conducción, ¿no? Por eso hablamos que hay una fibrilación auricular. La aurícula está latiendo, por decir, a 120, pero de ahí solo llegan a transmitirse 80 latidos, ¿no? Entonces el pulso pues, puede dar una información que está bien, ¿no? 80 pulsos, excelente, pero si le auscultan van a encontrar que hay una frecuencia cardíaca mayor, ¿no? Y eso es una fibrilación auricular, que si es de más alta frecuencia puede llevarlo a un trastorno severo de hipotensión y shock cardiogénico, ¿no? Entonces, por eso es importante, el paciente que hace taquicardia, hay que hacer la búsqueda de la fibrilación auricular, porque esta patología sí tiene que ser compensada, ¿no es cierto?, cardiovascularmente. Hay tratamiento, hay que hacer que la función de la aurícula con el ventrículo sean en un solo tiempo, ¿no? Y para eso ya el cardiólogo les va a dar un tratamiento y va a tener una FARVC, ¿no? Realmente se hacen las siglas de fibrilación auriculoventricular, ¿no? Que tiene 3 procesos que les deben haber enseñado. Con respuesta ventricular normal, ¿no? Y en ese caso no nos damos cuenta mucho de la fibrilación. Con respuesta ventricular alta, y ahí se llama fácil, ¿no? Buscar. Y la otra con respuesta ventricular baja, que es la que les digo, ¿no? Ustedes la auscultan a nivel del área del corazón y van a tener una alta frecuencia, y cuando la auscultan, cuando le evalúan el pulso, este va a ser normal, ¿no? Así es una baja respuesta ventricular, ¿no? A nivel del sistema nervioso también hay varias cositas. La taquilaria, que es la persona porque habla pegada, ¿no? Rápido, ¿no? Entonces ustedes a veces, ¿qué has dicho? No le he llegado a entender lo que ha querido decir. Hay hipercinesia, o sea, hay aumento del movimiento. Puede haber reacciones psicóticas tipo maníaco-depresiva. O sea, el paciente hipertiroideo puede tener problemas, ¿ya? de esa magnitud. Temblor pino en manos extendidas, que es el tremor digital. ¿Cómo pueden evaluar esto? Fácil, ¿no? Le decimos que extienda las manos. Si yo fuera hipertiroideo estaría temblando, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta más, le ponen una hojita de papel, ¿no? La hoja de papel no debe moverse, pero si el paciente es hipertiroideo comienza a moverse, ¿no? Entonces es una forma de ver el temblor pino en manos extendidas. La lengua y párpados semicerrados, hay un tremor palpebral, ¿no? Entonces hay hiperreflexia, le hacen los reflejos, rotuleando, lo hacen sentar, le hacen cruzar la rueda del miembro del otro lado, buscan el tendón que está por debajo de la rótula, le hacen un golpecito, le pasan de reacción, ¿no? Hace una patada fuerte. Y eso es una hiperreflexia. Ya eso lo van a hacer justo en la parte de la rotación, de la cuarta rotación. Y hiperquinesia muscular, ¿no? La siguiente.
Bueno, acá más o menos estamos viendo la sensibilidad, especificidad de algunos de los signos y síntomas que presentan, ¿no? La frecuencia cardíaca mayor a 90, piel luminal caliente, bocio, retracción palpebral, síndrome de Guillain-Barré, temblor fino y distal. La siguiente, por favor. Puede haber otro tipo de hipertiroidismo, ¿no? Dentro de este es el adenoma tóxico, donde hay un solo nódulo, no es así tan difuso como el base 2. El bocio multinodular tóxico, ¿no? Que ustedes le ocultan la tiroides y van a encontrar varios nódulos en la tiroides, ¿no? A comparación del primero que hemos descrito, que es el más común, es homogéneo, ¿no? Los síntomas y el examen físico son iguales a la enfermedad de Graves, o sea, ahí no va a haber mucha diferencia. Donde ustedes van a hacer la diferencia es en la palpación de la tiroides, ¿no? Ahí van a hacer. Y su nombre lo dice por los nódulos que presentan. Nunca se observa, en este caso no hay oftalmopatía o dermatopatía infiltrativa. El bocio nodular no difuso también puede existir y suelen predominantes síntomas cardiovasculares. ¿Cuáles son estos síntomas? Las arritmias cardíacas, ¿no? Ustedes ya han hecho el capítulo de cardiovascular, ¿no? ¿Cuántos tipos de arritmias les han descrito? Hay un promedio de 5 a 6 arritmias cardíacas, ¿no? Que tienen que ir aprendiendo a diferenciarlas y a definirlas. Claro, la más frecuente es la taquicardia sinusal, ¿no? Después tenemos la taquicardia auricular, después tenemos la taquicardia auriculoventricular, ¿no? Y después al final tenemos la taquicardia ventricular, que esa sí es terrible porque ahí va a haber prácticamente, no va a haber, digamos, aumento de la sangre que envía a los tejidos, ¿no? Porque tan rápida es la frecuencia del ventrículo que no va a eliminar el sístole, ¿no? No va a haber sangre. Y ese es grave, eso sí hay que reconocerla rápidamente. La siguiente, por favor. El diagnóstico es clínico. Ustedes hacen el examen, encuentran todos los signos que les he determinado, signos, síntomas, ¿no? Y siempre debe confirmarse con el laboratorio. En esto está la TSH, que es importante, que va a estar disminuida porque hay más aumento de la secreción de la T4 o T3, ¿no? Que son las hormonas de la tiroides. Entonces, por lo tanto, va a haber aumento y va a haber una disminución de la TSH. Diagnóstico de etiología es mediante la ecografía de partes blandas de la tiroides. Entonces, ahí es importante para confirmar la presencia del tipo de bocio, difuso, único o multinodular. La limitación nos dice que si un solo nódulo es hiperfuncionante o no funcionante, o sea, si hay un nódulo no vamos a ver si es hiper o hipo mediante la ecografía, sino tenemos que ver la función. La siguiente, por favor. También la centellografía con yodo 131, ¿no? Ahí vamos a poder ver el crecimiento de la tiroides, ¿no? Y vamos a ver zonas hipercaptantes en las regiones de la glándula tiroidea, ¿no? De diferentes características. La siguiente, por favor. El otro cuadro que se contrapone a todo lo que hemos dicho, que es el espejo contrario, ¿no? Es el hipotiroidismo. Es un síndrome causado por deficiencia de la hormona tiroidea. La circulación vamos a encontrar es un hipotiroidismo primario cuando la causa es de la glándula. Disminución de la TS desde la hipófisis es el hipotiroidismo secundario, ¿no? Entonces, lo que también hay que hacer la diferencia y eso nos lo permite con el examen de laboratorio, ¿no? Porque el hipotiroidismo lo vamos a determinar clínicamente, pero tenemos que hacer exámenes para determinar si es primario o es secundario.
Hay una menor secreción de la hormona liberadora de tirotrofina desde el hipotálamo o hipotiroidismo terciario también, ¿no? Entonces hay tres tipos que hay que diferenciar. Epidemiología es el trastorno endocrinológico más frecuente luego de la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Una prevalencia de 7 al 9% y también más frecuente en la mujer, ¿no? Siempre la mujer está premiada con esta patología, es de 4 a 1, ¿no? Entonces, esto también hay que, con frecuencia van a ver ustedes cuando vean a pacientes. Y se presenta en edades tempranas en la mujer, ¿no? Con aquella persona que comienza a engordar, ¿no? A subir de peso, ¿no? Se puede un poquito más, ¿cómo se puede decir? Como algunos dicen, es media autista, entre comillas, ¿no? O sea que ya no conversa mucho, se sienta, ¿no? Está ahí tranquilita, ¿no? Entonces ahí vienen los problemas. Y ya en el examen aparecen otros signos y síntomas. La siguiente, por favor. En la etiología, en el hipotiroidismo primario, es la alteración tiroidea por preferencia por un trastorno de inflamación de la glándula, que es la tiroiditis de Hashimoto o linfocitaria crónica autoinmune, ¿no? El 60-70% de los casos. Tratamiento con yodo a veces por un problema de hiperfunción. O una tiroidectomía. Acuérdense que todos los pacientes que tienen hipertiroidismo, cuando este es muy tóxico, muy alto, se somete a una tiroidectomía, ¿no? O tratamiento con yodo radiactivo. Pero eso que nos va a llevar a que la glándula prácticamente se va a morir y va a ir al otro lado, al hipotiroideo, ¿no? Entonces, los defectos de la síntesis de la hormona tiroidea, en este caso pueden ser no congénitos, sino por el problema del tratamiento, ¿no? El hipotiroidismo secundario es por una alteración hipofisiaria, no es directa en la glándula. La siguiente. Entonces, en el primario, la tiroides no puede producir la cantidad de hormonas que la pituitaria indica. En cambio, en el hipotiroidismo secundario, la tiroides no recibe el estímulo de la pituitaria para producir hormonas, ¿no? Entonces, si se le da hormona tiroidea, va a mejorar la función en el hipotiroidismo secundario. La siguiente, por favor. En la tiroiditis de Hashimoto se van a detectar anticuerpos antitiroideos, ¿no? Y esto vamos a ver que había pues esa patología y ha provocado el daño en la tiroides. Va a haber un infiltrado linfocitario tiroideo, compromiso de la inmunidad celular generalmente. Puede asociarse a otras enfermedades autoinmunes. Y últimamente estamos viendo bastantes enfermedades de tipo autoinmune, que no solo atacan el sistema hormonal, sino también atacan el sistema nervioso y el sistema articular. Entonces, de repente comienza uno a tener problemas de disfunción de la rodilla, del tobillo, ¿no? De la columna, pero no ha hecho ningún esfuerzo ni ha hecho ningún trauma, ¿no? Pero comienza a tener disfunciones. Se le hace el estudio, no se encuentra una causa orgánica, pero cuando se hace un estudio hormonal se encuentra ahí, ¿no? Entonces se puede hacer en el ESO, puede ser en el artritis reumatoide, en fin. El Addison también, que es la insuficiencia suprarrenal, la diabetes tipo 1, la enfermedad celíaca, ¿no? Artritis reumatoide también. Suele haber antecedentes familiares de enfermedad de Hashimoto, enfermedad de Graves, otras patologías autoinmunes. La siguiente, por favor. El cuadro clínico es hipotiroidismo, posee una gran riqueza semiológica, pero sus signos y síntomas son muy frecuentes y muy inespecíficos, por lo que el diagnóstico suele ser difícil. No se piensa en esta posibilidad de entrada, digamos. La siguiente. En los síntomas generales,
son las personas que comienzan a sentir intolerancia al frío, ¿no? Hay astenia, hay somnolencia, hay desinterés por lo que les rodea, por eso les decía, se apartan, ¿no? O sea, no es como una persona normal que siempre tiene una comunicación, ¿no?, con su entorno, ¿no? Hay disminución del apetito con peso normal o aumentado. Disminuye el apetito, pero sigue subiendo el peso, ¿no? Entonces el paciente dice, pero seguro que usted come bastante. No como, pero estoy engordando, ¿no? Estoy subiendo el peso. Retención de agua y sal secundaria al depósito de tejido mucoide. La siguiente. Hay la carita llena de esa paciente en la foto. En el tejido celular subcutáneo va a tener un hinchazón de las manos, pies y cara. Eso es importante, ¿no? Van a ver una bolita con hinchazón de manos, pies y la cara, ¿no? Y de alrededor. En el cardiovascular, es un paciente que hace disney de esfuerzo con gran facilidad, ¿no? Camina una cuadra y ya está cansado, ya tiene que sentarse o hacer un reposo, ¿no? No como la persona normal, porque puede caminar 3 cuadras, no hay problema, ¿no? A nivel del aparato digestivo, generalmente son las personas que son estreñidas, ¿no? O sea, tienen constipación, hay estreñimiento. Y bueno, también como los otros problemas, a nivel genitourinario en la mujer presenta oligomenorrea o amenorrea con gran frecuencia, ¿no? La siguiente, por favor. El sistema nervioso. Hay lentitud en las funciones intelectuales, falta de concentración y de memoria. Entonces se dice que tiene bradisiquia, ¿no? Entonces no piensa con rapidez, ¿no? No piensa lentamente, ¿no? Trata de hacer hilación, ¿no? Puede presentar alteraciones psiquiátricas, puede presentar parestesias, ¿no?, que son alteración de la sensibilidad parcial, ¿no? Es como cuando ustedes se sientan de costadito, pero mal sentados, y comienzan a hacer reconocimientos de partes de la extremidad, ¿no? Pero después vuelven a sentarse, se acomodan y normalmente se vuelve a tener la circulación. Una neuropatía frecuente es el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Y por lo tanto, el nervio mediano sufre compresión a nivel de la muñeca que ocasiona entumecimiento y dolor de la mano, ¿no? Este está todo gordito y dice, no sé por qué me duele la mano, se me adormece, ¿no? Entonces ya ustedes pueden ir buscando que hay un paciente, hay que hacerle, además del estudio radiológico, ecográfico, hay que hacer estudio de hormonas tiroideas, ¿no? La siguiente, por favor. Al examen, claro que hay unos flacos que vienen así, ¿no? con somnolencia, lentitud al hablar, voz ronca y áspera, ¿no? ¿Han visto unas señoras que tienen una voz más gruesa que el del varón? Y hay infiltración mucoide de la lengua y de la nariz. Fase característica, amontonada, edematosa, pálida, así como la ven en la foto, ¿no? La siguiente, por favor. En las mediciones y controles, frecuencia cardíaca disminuida, se va a hacer bradicardia. Frecuencia de pulso disminuido, bradisfignia. Eso sí han estudiado, ¿no? Todo eso. La tensión arterial, aumento de la tensión arterial diastólica con vasoconstricción periférica. Peso, aumento leve de peso habitual por disminución del metabolismo o retención, pues, de los ácidos grasos, ¿no? Se retiene agua también, ¿no? Piel y faneras. A comparación de la piel del hipertiroideo, es una piel seca, áspera, ¿no? Inclusive más áspera que el varón, ¿no?, que hace actividades con las manos, ¿no? Y escamosa.
secreción de sudoríparos que se va a hacer disminuida. Es una piel pálida, fría, amarillenta, puede haber anemia, puede haber vasoconstricción cutánea e hipercarotinemia. Cuando hablamos de hipercarotinemia es porque hay acúmulo de carotenos del consumo de la dieta, ¿no? Después va a haber cabello, cejas, pestañas y pelo corporal secos, fácilmente se van a deteriorar, son gruesos y frágiles y que tienden a caer, ¿no? Puede haber alopecia también por partes, ¿no? No sé si hemos visto en algunas pacientes que ya tienen un periodo de hipotiroidismo, que tienen una alopecia en la región occipital, ¿no? Se peinan y se quedan con una porción de cabello, ¿no? Entonces, esa es la pérdida de cabello. Uñas quebradizas y de crecimiento lento. No son así homogéneas, tienen bastantes estrías y la uña se rompe con facilidad también, ¿no? La siguiente. En el tejido celular subcutáneo hay como que hubiese debajo de la piel, hay un aumento del tejido celular subcutáneo, que es el mixedema. Aumento del tejido celular subcutáneo y de la piel, ¿no? Pero es un edema que no deja fovea, ¿no? Si lo vemos que aumenta el volumen, entonces podemos pensar que puede ser de origen cardíaco, ¿no? O de origen renal, o de origen nutricional, ¿no? Entonces, acuérdense que en el cardíaco vamos a tener insuficiencia cardíaca derecha, va a haber incremento de la retención de líquido, pero en el cardíaco el edema, acuérdense que se va produciendo durante el día, ¿no? Y en la noche mejora, ¿no? Desaparece con el decúbito, pero deja fovea, y una fovea más o menos larga. En cambio, renal, como ya es un proceso más crónico, ya la fovea es más dura, persistente, ¿no? Y que a veces no mejora con el decúbito. En cambio, en este paciente le apretamos y no deja fovea, ¿no? Es como que fuera un gordito, ¿no? Le apretamos y no deja fovea, ¿no? Es un tejido casi. En el tejido osteomuscular articular generalmente va asociado a dolor muscular. La persona que dice, subo la grada, pero me duele los muslos, la pierna, ¿no? Con mucha frecuencia. Prefiere tomar el ascensor, ¿no? Si es que hay ahí, ¿no? La siguiente, por favor. En cabeza, pérdida de la cola de las cejas, y esto tenemos que hacer, desplazarlo con lepra. La lepra también se produce. Claro que algunas personas, las mujeres, por ejemplo, se depilan, ¿no? Para tener una ceja bonita. Pero no es una pérdida natural, sino que ya podemos trabajar. Cierra la cavidad bucal y siempre debe haber una protrusión de la lengua. La lengua ha crecido, eso se llama macroglosia, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver también. Aparato cardiovascular, primer y segundo ruido son hipofonéticos, son más difícil poderlos auscultar con facilidad. Por la bradicardia y por la disminución del gasto cardíaco. O puede haber también asociado derrame pericárdico, como ustedes han visto, ¿no? En el derrame pericárdico los ruidos cardíacos disminuyen, ¿no? Entonces, eso es un examen que tienen que hacer, auscúltense, siempre ausculten también la parte del corazón, ¿no? No solo vean el pulso, ¿no? Porque hay muchos que evalúan el pulso y dicen, no, sí, tiene taquicardia o tiene bradicardia, ¿no? Pero tienen que hacer la comparación con la frecuencia cardíaca, ¿no? Va a haber bradicardia y bradisfigmia, ¿no? Es un pulso un poco débil, no es alto y que tiene una frecuencia disminuida también, ¿no? Y que generalmente es simétrica a la frecuencia cardíaca, ¿no? En el sistema nervioso hiporreflexia, entonces igualito le hacen poner la rodilla encima de la
del otro miembro, buscan el tendón de la rótula y golpean con el martillo. Y uno le dice, ¿no? Dice, no, le he golpeado muy poquito, ¿no? Golpean de nuevo con el martillo y hay una respuesta pero muy pobre y muy débil. Que es todo lo contrario con el hipertiroidismo. Ustedes le golpean y levantan, ¿no? La pierna, ya lo plantea ustedes. La siguiente, por favor. Y este es lo que se presenta, ¿no? Como sensibilidad, especificidad de otros hallazgos. Piel gruesa, piel fría y seca, palmas frías, palmas secas, hay edema periodontario, edema en las muñecas, pérdida de la cola de las cejas, voz ronca y lenta y con una frecuencia cardíaca menor de 70 latidos por minuto. Y bueno, puede haber bocio en un porcentaje, ¿no? Por eso cuando aparece bocio tengo que saber si es un bocio normofuncionante, dice que las glándulas están, el TSH y la T3, T4 están normales, o puede ser hipofuncionante como en el hipotiroidismo, o puede ser hiperfuncionante como en el hipertiroidismo, ¿no? No siempre es importante hacer esa comparación. La siguiente, por favor. En el síndrome de hipotiroidismo, ¿no? Los síntomas motivos de consulta: hay astenia, cansancio, fácil, calambres, parestesias, dolores musculares, artralgias, aumento de peso, ¿no? No sé por qué estoy subiendo de peso, pero no como más, ¿no? Estoy comiendo como siempre, ¿no? Edema, caída del cabello, uñas frágiles, constipación, somnolencia, intolerancia al frío, se pierde la libido sexual, ¿no? Entonces hay una disfunción en el varón, una disfunción sexual eréctil, una hipermenorrea o amenorrea, y también se puede ir a la infertilidad, ¿no? En los signos: fase abotarada, palidez, palmas y plantas amarillentas, depilación de la cola de las cejas, piel fría, rugosa, seca, descamativa, reflejos lentos, rodete biotónico, distensión abdominal, meteorismo, o sea que hay bastante presencia de gases, voz ronca, palabra lenta, macroglosia, bradicardia, hipertensión arterial, bocio, tiroides no palpable. La siguiente, por favor. Entonces, el diagnóstico también va a ser por laboratorio. Tiene que complementarse con el laboratorio, como siempre les digo. Tenemos un diagnóstico clínico y el otro es el diagnóstico laboratorial, que puede confirmarnos nuestro diagnóstico clínico, ¿no? Acuérdense que la historia clínica nos da una impresión diagnóstica, pero cuando ya tenemos el laboratorio y algunos procedimientos, ya tenemos un diagnóstico de aproximación a la certeza, ¿no? El histopatológico dicen que es el único que es de certeza. Entonces, TSH plasmática aumentada, porque aumenta porque no le hace caso a la tiroides, ¿no? Entonces, aumenta para que pueda haber hormona tiroidea, ¿no? Entonces, la hormona T4 libre o T total plasmática disminuida, o normal. No es necesario la determinación de T3, generalmente ahora estamos usando T4 y TSH, ¿no? T4 libre y la TSH ultra sensible, ¿no? Entonces ya es más fácil llegar al diagnóstico. En el laboratorio general: anemia, aumento de colesterol, LDL, triglicéridos. Entonces este paciente va a cursar con una con una hiperlipidemia mixta, ¿no? Con aumento de colesterol y triglicéridos. Hiponatremia dilucional, le hacemos un naga con electrolitos, vamos a encontrar un sodio disminuido, porque como está reteniendo líquido, el sodio se va a disminuir, ¿no? Y por eso hablamos de hiponatremia dilucional, no es porque sea realmente una falta de sodio, ¿no?
Puede haber aumento de la CPK y de las transaminasas del hígado. En la ecografía tiroidea generalmente va a mostrar una tiroides atrófica, no homogénea, con disminución de la perfusión, y si hay aumento también puede ser un bocio, pero como les he dicho, no funcional, ¿no? Hipofuncional. La siguiente, por favor. A ver, perdón. Últimamente los de Telefónica me están llamando acá. Acuérdense que tenemos las hormonas tiroideas y tenemos tenemos la tiroides y tenemos las paratiroides. O sea, detrás de las tiroides se encuentran las paratiroides, ¿no? Y son dos por cada lado, ¿no? Dos derechas y dos izquierdas, ¿no? Entonces, también estas pequeñas glándulas de secreción hormonal pueden enfermarse y darnos un hiperparatiroidismo, ¿no? En este caso es un síndrome caracterizado por aumento de la secreción o por la secreción inadecuada de paratohormonas, ¿no? Que cambia el metabolismo del calcio. Puede producir hipercalcemia o alteraciones estructurales óseas. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando hay huesos supernumerarios, ¿no? A nivel de las articulaciones, que generalmente puede ser el pie y mano. Y también calcificación, ¿no? Osteomos, ¿no? Hay pacientes que vienen acá, me creció un huesito, y dicen, no, acá me creció, entonces está haciendo una alteración de la paratiroides, ¿no? La incidencia anual es de 27 a 30 casos por 100.000, o sea que es baja, no es un crecimiento muy frecuente. Edad mayor de 50 años generalmente, y en este caso siempre es a favor de la mujer también, pero todo lo mejor tiene mujer, también el nivel de las enfermedades. Lo siguiente: adenoma paratiroideo solitario, esporádico benigno, hiperplasia de la paratiroides, adenomas dobles o triples, carcinoma, que ya viene de un proceso neoproliferativo de la paratiroides, en esos porcentajes. Puede haber trastornos genéticos, hipercalcemia hipocalciúrica familiar, enfermedad de Janssen, menos frecuentes las neoplasias endocrinas múltiples, ¿no? Primarias y secundarias. La siguiente, por favor. ¿Qué vamos a ver en la clínica? Las nefrolitiasis, o sea, presencia de cálculos a nivel renal, ¿no? Piedritas, ¿no? El problema es por aumento de la hipercalciuria debido al aumento de calcio filtrado. Como está produciendo bastante calcio, se filtra mayor cantidad de calcio y en algún momento, como frecuentemente la orina puede estar concentrada porque no ha tomado líquido, va a precipitar y formar piedritas, ¿no? Acuérdense que se debe tomar líquido cada 2 horas, mínimo, ¿no? Para que haya una buena función renal. El varón lo hace con frecuencia. El problema es a veces que las mujeres no toman líquido si no están en su casa, ¿no? Porque es difícil conseguir un servicio para ir a evacuar el líquido, ¿no? Y eso puede favorecer pues que se formen las piedritas, ¿no? Y si tiene este trastorno, con mayor facilidad. La nefrocalcinosis es menos común, la insuficiencia renal es poco frecuente o leve débilmente. A nivel cardiovascular puede haber hipertensión arterial, hipertrofia ventricular izquierda, disfunción ventricular diastólica y rigidez vascular por el problema del calcio, ¿no? Las artropatías por microcristales, ¿no? Microcristalinas, pseudogota o cristales de pirofosfato de calcio,
y la condrocalcinosis, especialmente en la articulación de la muñeca y de la rodilla, ¿no? Entonces, que nos hacen pensar pues, que hay una enfermedad de la gota, que no es cierto, ¿no? Sino es una alteración de la paratiroides, ¿no? La siguiente, por favor. Las manifestaciones neuropsiquiátricas. Miren cómo se puede dar algunos síntomas que están fuera del sistema muscular, ¿no? Esquelético. Depresión, psicosis, disminución de la sociabilidad, disminución cognitiva y la letargia, ¿no? Entonces, esto también nos obliga a tomar exámenes de laboratorio especiales, ¿no? Porque no es frecuente pues, que pueda haber asociado estos signos y síntomas. La afección ósea, desmielinización del hueso, más afectada la cortical del antebrazo y de la cadera, favoreciendo las fracturas de cabeza de radio, la cadera y la pelvis, ¿no? Se va a dar un cuadro que se llama pues, de osteopenia en esas zonas y va a producir la fractura patológica, ¿no? La siguiente, por favor. Las manifestaciones relacionadas con la hipercalcemia, anorexia, fatiga muscular, dolor abdominal, también estreñimiento, ¿no? Náuseas, vómitos, polidipsia, aumento de la sed, como les decía, la disturia y la poliuria. La siguiente, por favor. Las crisis hiperparatiroideas. El porcentaje de incidencia es mínimo, felizmente del 1 al 2%, en un hiperparatiroidismo primario, con un calcio mayor a 15 miligramos por decilitro. Entonces ahí tenemos que hacer siempre dosaje laboratorio. Se relaciona con una depresión de volumen o infarto de un adenoma paratiroideo. En la clínica, alteración del sistema nervioso central, confusión o coma, dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos, puede complicarse por pancreatitis o úlcera péptica, que es por lo que va a la emergencia, pero es producida por un trastorno de las paratiroides, ¿no? La siguiente, por favor. Las características, ¿no? En el primario hay hipercalcemia, en el secundario hay hipocalcemia y en el terciario también hipercalcemia. En el fosfato disminuido, en el secundario aumentado y en el terciario disminuido. La vitamina D aumentada en el primario, disminuido en el secundario y en el terciario también está disminuido. Esto nos va a permitir hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? La tiroestimulante está elevada en las 3, pero muy en el terciario. La siguiente, el hiperparathiroidismo primario presenta el 80%, el secundario hay descenso del calcio, pues vamos a tener pues, enfermedad renal crónica, alteraciones hepáticas e intestinales, hay una hiperplasia adaptativa y quizás reversible de todas las glándulas paratiroideas. En el hipertiroidismo y hiperparatiroidismo terciario, producción autónoma de hormonas paratiroides, ahí en la parte de arriba todavía son hiperparatiroidismo, ¿ya? Como consecuencia de la insuficiencia renal crónica aún incipiente o de trasplante renal. La siguiente, por favor. En el hiperparatiroidismo primario surge de una alteración en la función de la paratiroides por presencia de un adenoma, hiperplasia o carcinoma, producto de distintas mutaciones del DNA de las células de la paratiroides, ¿no? En el hiperparatiroidismo secundario se va a desarrollar cuando las paratiroides responden apropiadamente a un descenso de la calcemia, puede afectar al paciente con insuficiencia renal crónica, como a individuos con ingesta y absorción inadecuada del calcio y los trastornos gastrointestinales que concursan frecuentemente con un síndrome de mal
absorción. La siguiente, por favor. Y en el terciario puede observarse diversas alteraciones del metabolismo mineral, en particularidad asociadas a estadios avanzados de la insuficiencia renal crónica y otras como déficit crónico de la vitamina D. O sea que en este caso ya tienen que hacer estudios de función renal y estudios de vitaminas, ¿no? Tratamiento con altas dosis de fosfatos en enfermedades que evolucionan con hipofosfatemia crónica o algunas enfermedades hepatobiliares como cirrosis biliar primaria. Entonces, en la cirrosis también podemos descartar un trastorno de hiperparatiroidismo. La siguiente, por favor. El diagnóstico. Radiografía simple abdomen puede detectar presencia de cálculos renales con nefrocalcinosis, ¿no? Las radiografías óseas pueden evidenciar una desmineralización ósea generalizada, ¿no? O sea, lo que nosotros denominamos una osteopenia, ¿no? Recuérdense que lo más avanzado es la osteoporosis, ¿no? Los métodos por imágenes de localización de paratiroidea se emplean fundamentalmente para asistir al cirujano si se decide la conducta quirúrgica, ¿no? Entonces eso también es importante que se pueda hacer. Actualmente se emplea la tomografía computarizada para emisión de centellograma con talio tecnecio conocido como Stanley combinado con SPECT para detectar estos adenomas de las paratiroides. Acuérdense que son unas glándulas pequeñas que se encuentran detrás de la tiroides. La siguiente, por favor. Se describen tres formas de hiperparatiroidismo cuya frecuencia depende de varios factores. La pesquisa bioquímica realizada en los estudios rutinarios, la deficiencia de vitamina D, la determinación de paratormona, la evaluación de rutina de la osteopenia y osteoporosis, aún en presencia de una calcemia normal. La siguiente, por favor. El otro proceso que también van a disculpar, ¿no? Porque antes estaba la clase en 2 o 3 clases, ¿no? Pero les han acortado el tiempo y tenemos mayor contenido por clase, ¿no? Entonces, a veces no podemos tratar de discutir mucho porque el tiempo también nos da. El hipoparatiroidismo engloba un grupo de enfermedades que cursan con déficit de la síntesis o secreción de la hormona paratiroidea, ¿no? Biológicamente activa. Cuando la alteración radica en una resistencia de los órganos periféricos a la acción de la paratormona, el cuadro se denomina pseudo-hipoparatiroidismo. La siguiente, por favor. Existen muchas causas de hipoparatiroidismo que pueden clasificarse en postquirúrgicas, por inflamación o destrucción paratiroidea, neonatales, autoinmunes, por defectos genéticos del desarrollo de la paratiroides, por resistencia periférica a la acción de la paratormona y otras causas, ¿no? Y a veces se hace una tiroidectomía en un paciente con tiroides, ¿no? Una hipertiroidismo muy agresivo, muy tóxico. Pero a veces también se llevan las paratiroides. Y después ya comienzan a presentar síntomas de hipoparatiroidismo, ¿no? Entonces, esta es una cosa que tiene que tener mucho cuidado. Todo paciente que es operado de tiroides hay que estar a la pesquisa de signos y síntomas para tiroides, hipoparatiroidismo. La siguiente, por favor. Hay alteraciones en el electrocardiograma sin repercusión clínica como prolongación del intervalo QT y del segmento ST. Manifestaciones dermatológicas, cabello áspero, frágil, alopecia focal, piel gruesa, uñas quebradizas, alteraciones dentarias, hipoplasia del esmalte dental, retraso de la evolución dentaria y aumento de las caries, entre otras cosas. Personas que fácilmente entran en caries dental, ¿no? Van al elevador con el odontólogo y el odontólogo feliz porque tiene 7 dientes cariados, ¿no? Pero no es la habitual, ¿no? Sino que es por este proceso.
que han tenido que sufrir varios días. Ya, la siguiente. Cuadros de disfagia o abdomen agudo pseudo-obstructivo por irritación de los ganglios autónomos, repercusiones esqueléticas. Se ha demostrado un cambio óseo bajo que genera en el tiempo un incremento de la masa ósea. Repercusiones oftálmicas, un tercio de los pacientes pueden presentar cataratas. ¿Qué son las cataratas? Cuando ustedes ven las cataratas en los ríos, ¿cierto? Ven que baja el agua y ven un nivelamiento, pero les permite ver al fondo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con nuestro cristalino? Se opacifica. Es una opacificación del cristalino, que puede ser por este fenómeno. Y el paciente va a mirar, pero va a mirar borroso, no va a mirar normal, pues ya tiene problemas en lo que es la visión normal, ¿no? Por eso hay que examinar bien al paciente, observarle, le alumbran con su linternita de costado y van a ver cómo detrás de la pupila van a ver no un espacio negro, sino que ya empieza a ponerse blanquito, ¿no? Y eso es pues, el problema de la catarata. La siguiente, por favor. Los exámenes, hipocalcemia, hipofosfatemia, calciuria, bueno, son toda una lista que como tienen ustedes ya algunos pacientes, algunos alumnos se están durmiendo. Vamos a seguir la siguiente. Lo ultimito. Miren todo lo que teníamos, bueno, vamos a tratar de hacer lo más significativo de cada cosa, ¿no? El concepto de la osteoporosis es una enfermedad esquelética difusa caracterizada por una disminución de la resistencia ósea que predispone a un mayor riesgo de fractura patológica, ¿no? En cuantitativos, masa ósea disminuida, densidad mineral ósea también y alteración del hueso. Cualitativos, macroarquitectura, microarquitectura, conectividad clavicular, remodelado óseo, mineralización y enlaces cruzados. La siguiente. Es una enfermedad caracterizada por un aumento de la fragilidad esquelética con tendencia al desarrollo de fracturas. Son personas que habitualmente sufrían una caída, digamos, al bajar en una gradita y se levantaban normal, no pasaba nada. Pero de repente, con el paso de los años, ya 60, 50, 65, se cae y de repente nota que la manito se le voltea, ¿no? Y tiene una fractura cervical o radial, ¿no? Y fácilmente está dañada, ¿no? Y eso es porque hay una fragilidad, hay una disminución de masa ósea, alteración de la calidad del hueso. Estas alteraciones van a alterar la estructura del tejido óseo. Y al principio son asintomáticos, no dan síntomas. La osteoporosis solo determina manifestaciones cuando se producen las fracturas. ¿Cuándo es más frecuente la osteoporosis? Generalmente en las mujeres en la etapa premenopáusica o menopáusica, ¿no? Por eso es que es importante que se le hagan los dosajes, la densitometría ósea, y ver si va a requerir suplemento de calcio, ¿no? Con el endronato que facilite el pasaje del calcio a los huesos. La siguiente, por favor. La osteoporosis y la osteopenia, la incidencia de fracturas osteoporóticas aumenta con la edad. Menor masa ósea, incidencia de caídas, factores de riesgo de la osteoporosis relacionada con el hueso, sexo y edad, ¿no? Y por algunos procesos extraóseos. Frecuentemente, más frecuente en los signos y síntomas es en la mujer, pero el varón también tiene osteoporosis y osteopenia, ¿no? Entonces, acuérdense que el varón, así como la mujer tiene la menopausia, el varón tiene la andropausia, ¿no? Que es menos notoria, pero sí también tiene una disminución hormonal y por lo tanto hay disminución funcional, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuál es la etiología? Pueden ser primarias, secundarias, menopáusica y la senil, ¿no? Vemos, miren cómo las vértebras
disminuyen la calcificación y fácilmente pueden ser comprimidas, ¿no? Eso también produce el nivel de la columna. No siempre hay dolor, pero sí en la mayoría de casos. Instalación aguda, localización de la línea media, casi nunca hay compresión neurológica, ¿no? Pero si hay una pequeña fractura con desplazamiento, ahí vienen las consecuencias, ¿no? La siguiente, por favor. Causas, ya hemos visto, 50% de las mujeres mayores de 50 años tendrán fractura de cadera por un problema de menopausia, ¿no? La pérdida ósea es una causa conocida y otra es pérdida ósea y los huesos delgados son hereditarios. Los huesos frágiles y quebradizos pueden ser causados por envejecimiento. El cuerpo reabsorbe calcio y fosfato causando huesos más débiles. Por eso es que a determinada edad la mujer debe recibir reemplazo hormonal de calcio, ¿no? O hidronato que facilitan el ingreso a los huesos, ¿no? Pero siempre bajo control médico, ¿no? Porque a veces les venden unos calcios todo y al final terminan con otro proceso, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que las industrias farmacéuticas te venden con una propaganda increíble, ¿no? Y te pueden hacer daño, ¿no? Hay que tener cuidado. Y la siguiente. Disminución de estrógenos en las mujeres, ¿no? Disminución de testosterona en los hombres, postrados en cama, ¿no? Por una enfermedad prolongada, afección eficaz a mayor inflamación en el cuerpo, medicación anticonvulsivante, tratamiento hormonal para el cáncer de próstata o de mama. Acuérdense que en el varón le damos un antitestosterónico y la mujer un antimalobárico también, ¿no? Y todo eso puede favorecer que haya disminución de la absorción de calcio, ¿no? Y después del tratamiento para el cáncer tienen problemas de fractura, ¿no? Ojo, entonces, por un lado se hace bien, pero por otro lado podría generarse un proceso de esto. La siguiente, por favor. En cuanto a la fisiología, la actuación de las unidades de remodelación se inicia por la actividad de los osteoclastos, ¿no? En el mismo lugar se activan los osteoblastos que van a reponer el hueso destruido, ¿no? Entonces, esto puede también alterarse y dar mayor desorción ósea. La siguiente. Entonces, recepción, formación, mineralización. Responsable osteoclasto, o sea, comienza a destruir toda la parte del hueso que está dañada, la formación donde interviene el osteoblasto y quién va a controlar la vitamina D, ¿no? Hay marcadores que hay que medir en ese rato. En la osteoporosis va a haber resorción aumentada y la formación va a haber alteración también con ciertas enfermedades. Pero va a provocar unos huesos que son de mala calidad y esto se llama osteomalacia, ¿no? Con facilidad va a haber fractura. La siguiente. La remodelación ósea, eso hay que observar, es importante en la que interviene en la formación de las fracturas, ¿no? La siguiente, por favor. ¿En qué factores intervienen? Genéticos, 50-75%, en la anomalía estructural del colágeno tipo 1 o el fenotipo de la glicoproteína alfa 2, ¿no? Entonces, esto va a permitir la incorporación durante la mineralización. Todos estos fenómenos van asociados a la ingesta de calcio y de alendronato. Por eso es importante que vean la respuesta al tratamiento, no solo darle tratamiento, sino la respuesta, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, acá también es más hormonal. La siguiente, por favor. Los criterios diagnósticos son mediante una densitometría, ¿no? Clínicamente tenemos los problemas de fracturas. Lo normal es corte -1, en osteopenia va a ser de -1 a
a menos 2.5 y en la osteoporosis es mayor a menos 2.5, ¿no? Entonces, osteoporosis severa, menos 2.5 más fractura. Entonces, les hacen un estudio a nivel del hueso de la cadera, ¿no? Y a veces a nivel de los huesos del esternón o de la columna, ¿no? Entonces, esto hay que ver. A veces les hacen un control a nivel de los huesos del codo. Es un estudio muy superficial, pero no muy eficiente. La siguiente, por favor. Se define osteoporosis cuando hay una T-score menor a 2.5 en columna lumbar, cuello femoral o cadera, ¿no? Que son las zonas donde debe hacerse la densitometría. La siguiente, por favor. Factores de riesgo, también la edad, ¿no? El bajo peso, el moderado está el tabaquismo. Acuérdense que el consumo de tabaco produce 17 enfermedades, ¿no? Dentro de ellas las más graves son los procesos neoproliferativos. También van a producir osteopenia y osteoporosis. La siguiente, por favor. Osteoporosis primaria de tipo 1, posmenopáusica, la de tipo 2, senil. Pregunta de examen, ¿no? ¿Qué sencillo? La siguiente, por favor. Osteoporosis y osteopenia, todo cómo son las enfermedades que se van a ir produciendo. La siguiente. En la manifestaciones clínicas y examen físico no suelen haber manifestaciones clínicas, sino cuando ya tenemos el proceso de fractura. Pero hay que sospechar, ¿no? Paciente mujer que tiene ya ingresa a la menopausia, hay que hacerle los controles, ¿no? Ya como que fuera de rutina. No hay que esperar que se fracture para recién hacer los estudios, ¿no? La siguiente. Exploración con sospechas de estos, hay pérdida de peso, pérdida de talla, ¿no? Y va a achicarse la persona, todo eso ahí vamos viendo. La siguiente. Entonces la densitometría nos va a permitir hacer el estudio de la densidad mineral ósea, ¿no? Lo normal es lo que esté en verde, ¿no? Después ya es una osteopenia en amarillo y lo rojo ya es la osteoporosis, ¿no? Y ese es ya el cuadro más grave. La siguiente, por favor. Entonces el diagnóstico por densitometría ósea. La siguiente. Ahí es importante el T-score, la curva Z-score. La siguiente. La radiografía de la columna, cuando ya hay pinzamiento, disminución de la masa ósea de las vértebras, ¿no? Miren cómo se acorta el espacio intervertebral y hay aumento de las curvas de encorvamiento de la columna. La siguiente, por favor. Acá también la Sociedad Internacional sobre Densitometría Clínica recomienda realizar densitometría en todos estos tipos de pacientes. La siguiente. La Sociedad Española de Reumatología recomienda realizar en estos casos, ¿no? La siguiente, marcadores bioquímicos, el empleo rutinario de los marcadores bioquímicos no está establecido, sin embargo podría considerarse la evaluación inicial y el seguimiento de pacientes con osteoporosis, ¿no? La siguiente, por favor. Marcadores de formación, la fosfatasa alcalina, osteocalcina, propéptido C terminal, propéptido N terminal, marcador de reabsorción, la hidroxiprolina, la piridonolina, el quelapéptido, el quelapéptido C, la N y la fosfatasa acetatal. Todos estos exámenes no son rutinarios y el costo es alto. Por eso que hay que tratar de hacer un diagnóstico precoz en lo posible, ¿no? Y si no hay dudas de que no sea un cuadro normal, hay que pedir ya estos análisis para el manejo ya específico de la osteopenia. Porque acuérdense que ese paciente que tiene osteoporosis sufre una caída, se fractura. Y la peor fractura es la de cadera, porque la va a llevar a la
inmovilización y por lo tanto va a estar postrada crónica. La prostada crónica va a haber problemas de formación de úlceras por presión a sobrepeso. Se van a infectar, como son pacientes que de mayores, van a ir a una hospitalización donde pueden no evolucionar favorablemente. La siguiente, por favor. Hay pruebas de laboratorio, tienen la cantidad de pruebas, la siguiente. Fractura por fragilidad, ¿no? Del antebrazo, frecuentemente cuando la persona se cae, se apoya y se fractura. Fácil, así de fácil. También una caidita con el balón se fractura el cuello intertrochanterio, ¿no? La siguiente. Y esto es importante que ustedes reconozcan en el estudio, que hay un enrarecimiento del hueso en relación al patrón normal. Entonces, cada vez que tomen una placa radiográfica de todo el miembro, miren la calidad del hueso, ¿no? Y ya a usted se le va haciendo una imagen de memoria cómo es la calcificación normal y cómo está la calcificación patológica, ¿no? En algunos pacientes no hay inclusive diferencia entre la parte externa del hueso y la parte central. Es todo igual, o sea, no hay una adecuada osteoformación. Muy bien, van a disculpar lo apretado de la frase, pero no.